¿Continuamos con las ovejas negras? Sí, ya hemos hablado de la oveja negra de la Edad de Oro del anime y de la oveja negra de Miyazaki. Oh, vale. ¿Y antes de eso no había ningún maestro o época dorada del anime? Se dice que Miyazaki tomó el relevo como dios del anime de Osamu Tezuka. Y la época dorada de Tezuka sería desde 1963, en que inventó el anime televisivo, hasta 1973, en que su productora, Mushi Pro, quebró. ¿Por qué quebró Mushi? Había entrado en una competición muy dura contra Toei por dominar el mercado del anime antes de que se empezara a popularizar fuera de Japón. Las dos productoras comenzaron a desarrollar técnicas para producir películas cada vez más elaboradas. En un momento en el que el cine japonés estaba en crisis a causa del auge de la televisión, las dos productoras acabaron encontrando montadas sobre una locomotora desbocada. Toei quiso apostar por reducir la calidad y centrarse en adaptaciones televisivas de mangas populares, mientras que Mushi quiso experimentar. Y uno de esos experimentos fue la trilogía Animerama. 3 largometrajes Ero, Las Mil Una Noches, Cleopatra y The Dawn of Sadness, donde venderían pornografía como... No, era un recurso artístico. Hay que reconocer que como experimento artístico, en su momento fue muy interesante, pero los argumentos eran una chorrada. En cuanto al valor erótico, pues al ser dibujitos era demasiado suave para los amantes de los depravados Pink Flames, y demasiado extremo para los amantes del inocente destape. Estas películas podrían ser mejores o peores, pero en esencia eran incómodas, y Tezuka parecía negarse a ello. Total, que antes de producir la tercera película, Tezuka abandonó el timón de Mushi y volvió a hacerse mangaka. ¡Pero qué jeta! Sí, la verdad es que esto no es para nada propio de Tezuka, sobre todo teniendo en cuenta que renunció a trabajar con Walt Disney y de director artístico de Stanley Kubrick para mantener en marcha su productora. ¿Algún motivo oculto debía haber aquí? Total, que Belladonna la dirigió Eiichi Yamamoto, director de las otras dos películas anteriores, pero la producción estuvo a cargo de Tadami Watanabe, que optó por darle más libertad creativa a Yamamoto. ¿Y qué tal? Pasemos a valorar. Su punto fuerte, el arte visual. Es digno de elogio la estética basada en las pinturas de Aubrey Beardsley, Gustav Klimt y en la ilustración medieval. Juega mucho con el recurso del steel frame, pero también hay escenas bien animadas. Hay que entender también que es un anime experimental de los 70. Por lo general, es una ambientación muy artística y expresionista y de calidad. Le doy 4 estrellas ninja. En cuanto a la banda sonora, en sí está bien, muy de los 70, lo que no acabo de decidir si le queda bien a una historia medieval. Así que le doy 3 estrellas ninja. Y finalmente su punto débil, la realización. Es una historia sobre una campesina acusada de brujería tras ser violada. Esto ya de por sí le da un carácter mucho más dramático que el de las otras dos películas de Animerama, que tenían un tono cómico. Aquí vemos ultraviolencia, sexo extremo y lo que en definitiva viene a ser un hentai. No es por ser mojigata, pero el guión es demasiado tonto para vender algo tan extremo como película artística. En cuanto a la dirección, parece que no acaban de ponerse de acuerdo sobre de qué hacer la película. Le doy 1 estrella ninja. Valoración total, 2 estrellas ninja. Es una película muy de los 70 y que incluso en esa época era ya una obra incómoda. Es interesante como experimento, pero poco más. En definitiva, esta película fue tal fracaso que Mushi fue incapaz de asumir las deudas y quebró unos meses más tarde. Por eso, Belladonna es una oveja negra.